Bueno, pues nuevamente un gusto recibirlas. Estoy muy entusiasmada de empezar el día de hoy con el módulo 2 del taller y entonces déjenme y les empiezo a compartir la, las diapositivas. Entonces, pues nuevamente, gusto en saludarlas, gusto en recibirlas y empezamos con este módulo 2 para nuestro equilibrio entre el éxito y el bienestar. ¿Y se está oyendo eco mío? Ok, no. Entonces, bueno, pues gracias por su presencia y nuevamente las invito a que se den la oportunidad de actuar desde la curiosidad, la creatividad, la imaginación y sobre todo la intuición. Así como ahorita en la bienvenida comentaba una de las participantes, a veces sé lo que quiero, pero a veces me queda más claro lo que no quiero y eso que no quiere viene desde la intuición. Entonces es recordar también de usar nuestra curiosidad, creatividad, imaginación, intuición y también recordar siempre traer claro nuestro objetivo, tener nuestra goal card o nuestra tarjeta de objetivo para que siempre en nuestra mente esté presente lo que queremos, el GPS, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y aquí es el día de hoy lo que vamos a tratar es saber cómo se formaron nuestros sistemas de creencias, el conocimiento de cómo se formó nuestra autoimagen y cómo la vamos a transformar de acuerdo a quien ya elegimos ser. Y también instalar nuevas creencias y nuevos hábitos de éxito. Aquí la invitación es en que en cada momento, si hay alguna duda o pregunta, puedan levantar la mano, abrir micrófonos y participar. Entonces, bueno, y habíamos quedado en una tarea. Entonces, esta tarea es, ¿cuál es tu objetivo, deseo o sueño? Y desde ahí era alinearlo con nuestra pasión, con nuestros dones y nuestros valores. ¿Y cuál sería ese propósito de ese objetivo y cuál sería la visión de ello? Si no tuvieron oportunidad de alinearlo con su pasión, sus dones y sus valores, la invitación es que sigamos adelante. Acuérdense que les comenté la vez pasada que esto es como construir un edificio de varios pisos o como construir un armado de Legos. Es sobre uno vamos a ir poniendo el otro y el otro y el otro. Entonces, también se vale ver todas las piezas, ver todos los módulos y luego regresarte nuevamente al principio, a la introducción al taller y luego al módulo uno, al módulo 2, al módulo 3 para desde ya saber todo, irte como en reingeniería, en reconstrucción, ¿no? O sea, ingeniería a la inversa. Entonces vamos a ir viendo esto de este gran sueño, esta visión creciente, dinámica e invisible para todo el mundo, excepto para la persona que la tiene, es responsable de cada gran avance de la humanidad. Y esto lo dijo Earl Nightingale, que fue el maestro de Bob Proctor, y pues Bob Proctor, como mi mentor, me lo pasó a mí. Pero si se fijan, Earl Nightingale viene del tiempo después del autor de Thinking into Resolve, de Napoleón Hill, y Napoleón Hill viene de la invitación de Andrew Carnegie, que era del grupo de mente maestra de Henry Ford, de Thomas Alva Edison. Entonces, Andrew Carnegie, cuando se dio cuenta de lo que ellos estaban haciendo en conjunto, dijo, esto lo tiene que documentar alguien. Y estaba buscando a alguien cuando Napoleón Hill lo fue y lo entrevistó y de esa entrevista dijo, yo creo que esta persona es la correcta. Y le hizo la pregunta si le interesaría. Estuvieron hablando 3 días y después de esos 3 días le dio cartas para que entrevistara a 500 de los hombres más productivos de esos tiempos, pero eran personas que ya entendían cómo funcionaba la mente. Por eso les hago este hincapié, porque nuestro objetivo, deseo, sueño es para crecer. Nuestro objetivo, el principal motivo de tener un objetivo es que saque de nosotros algo que ni siquiera nosotros sabíamos que estaba dentro, que saque esa inspiración, que saque esos dones, esos talentos, ese propósito con el que venimos a este mundo. Y de ahí vamos a escribir este objetivo.
Entonces le vamos a poner, estoy tan feliz y agradecido, o orgulloso, o satisfecha, o como ustedes quieran poner, pero en presente y con la emoción. El estoy tan feliz y agradecida es para poner una emoción y decir, ya lo recibí. Entonces, ¿cómo se siente estarlo ya tenerlo en presente, ya agradeciéndolo porque ya lo tienes en tu poder, eso que tú quieres? Y de ahí le vas a poner la fecha en la que calculas que lo vas a tener, tu nombre y tu firma, porque es tu compromiso, tu firma es tu compromiso, es tu estafeta de esto ya lo logré y esto es a lo que me comprometo. Y luego desde ahí, pues la vez pasada les decía esta fórmula de café, que esta es mi fórmula personal, es tener esta claridad de lo que quiero y en base a esta claridad empezar a tener acciones alineadas, acciones diarias, acciones productivas que me lleven a la consecución de ese objetivo. Y desde mi fe y mi expectativa, darle toda mi energía y enfoque a esa acción alineada que me está llevando desde la claridad a esa consecución de ese logro y objetivo. También los antídotos, saber que necesitamos esto de tener la compasión, la tranquilidad, el entrar en estado neutro cuando ya nos fuimos al estado negativo, el tener esta felicidad, esta motivación, esta seguridad. Esto, si se fijan, todo es como una cápsula de lo que vimos la vez pasada. ¿Para qué? Para acordarnos de lo que está, de qué se trata este taller. Se trata de sí lograr el éxito, pero desde el bienestar, desde un equilibrio, desde un disfrutar, desde un saber que esto es algo ya logrado, pero que requiere que todos los días estemos trabajando en ello. Y me refiero a que ya está logrado en el campo, en el campo espiritual. Y aquí me voy a cómo llegamos al mundo, porque este módulo se llama creencias y autoimagen. Pero ¿cómo se formaron nuestras creencias? Bueno, pues les comparto que cuando llegamos a este mundo, llegamos con un potencial ilimitado, llegamos con dones, llegamos con talentos, pero también llegamos con una misión, con un propósito único que solo tú, que solo yo, que solo cada uno de nosotros al nacer podemos cumplir, que nadie más puede cumplir de esa única forma, de esa forma única e irrepetible que solo nosotros podemos cumplir. Entonces, cuando nosotros nos unimos al sueño de otra persona, a veces estamos siendo desleales a nuestro propio sueño, a menos que cuando nosotros empecemos a soñar, digamos, sí, yo creo que por eso me encontré con esta persona, por eso coincidimos en la vida, porque su sueño y mi sueño van muy de la mano. En lo que él es fuerte, yo soy débil. En lo que yo soy débil, él es fuerte. Entonces compaginamos muy bien y ya tenemos un propósito o una misión o un destino en común. Y entonces, aquí nuevamente, yo, tú, cada persona, nacimos de de un vientre, de una madre, de un padre, de un ADN, de padre y madre, de abuelos. A lo mejor no convivimos con ellos, a lo mejor no los conocimos, pero nacimos de cierta carga genética. Pero más importante que la carga genética es también el espacio donde crecimos, el entorno. Entonces, este entorno nos enseñó qué era lo permitido en ese entorno, qué era lo correcto y lo incorrecto, qué era lo que se festejaba y lo que se repudiaba. Ese entorno nos fue enseñando a qué lugares eran los buenos para visitar, nos puso juicios de bueno, malo, nos puso indicaciones de qué comida comer, entonces nos enseñaron a cómo convivir en familia, cómo dar las muestras de afecto, nos enseñaron y nos acompañaron a caminar, después a andar en bicicleta, después hasta dónde era lo bueno arriesgarnos en el mundo, adentrarnos en el mundo o no. Entonces los miedos también nos enseñaron cómo festejar, si con una gran fiesta o una fiesta sencilla, cómo cocinar, qué comidas comer. Todo esto es aprendido. Cada cosa que nosotros hacemos, cada acción o no acción es aprendida. Es de lo que vimos en nuestros primeros años de vida y después más adelante,
culturalmente y con nuestro entorno, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Entonces, y aquí viene ¿de qué se trata este módulo? ¿De qué se trata este módulo? De los paradigmas. Los paradigmas son parte, o lo que les platicaba la vez pasada, los paradigmas, llegamos a este mundo y venimos con amplias posibilidades, pero luego se nos inculcan los paradigmas. ¿Y qué son? Las costumbres de nuestro entorno, los hábitos, la cultura, las creencias familiares y luego después la identidad o la autoimagen. Nos comparten un rol y nos dicen, tú eres hija de fulanito y fulanita, estás en esta ciudad, estas son las reglas sociales, esto es lo aceptable, esto es cómo te vas a mover y nos van dando una cierta rol que vamos a ir interpretando como hermana, como hija, como madre, como esposa, como compañera de trabajo y vamos tratando de salirnos de esos límites, demostrando nuestra propia personalidad, pero luego nos vuelven a meter. Luego nos volvemos a intentar ampliar esos límites y luego otra vez como que, entonces es como una lucha. Siempre, si se fijan de niños, el niño quiere, grita y patalea y quiere decir cuál es su voluntad y luego el mismo entorno le va diciendo, hasta aquí. O te van dando más chance y vas ampliándote. O llegas a otro lado y te dicen aquí menos. Entonces, incluso en casa de unos abuelos te comportabas de una manera, en casa de los otros de otra, en casa de los amigos de otra, porque vas viendo, incluso de adultos seguimos calando hasta dónde están los límites, hasta dónde nos van permitiendo, ¿verdad? Entonces, aquí, como les digo, en cualquier momento pueden levantar la mano, abrir micrófonos, participar para que sea esto más ameno y más dinámico. Entonces, las creencias, ¿qué son las creencias? Las creencias son ideas o convicciones que una persona considera como verdades. Y como las consideramos como verdades, ni siquiera nos las cuestionamos. O sea, no hay cuestionamiento si de verdad las creencias son eso, porque eso es lo que creemos. No hay un condicionamiento, no hay un cuestionamiento si de verdad me considero mexicano porque vivo en México. O sea, la creencia es algo que no cuestionamos porque es como una verdad, una certeza, es algo con lo que sí o sí nos movemos. Entonces, las creencias pueden influir significativamente en el comportamiento y las decisiones, ya que conforman la perspectiva de la cual interpretamos nuestras experiencias y el entorno. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, si a ti desde niño te dicen, es que voy a poner un ejemplo con un nombre que no esté presente, ¿no? Es que, por ejemplo, Daniela es muy tímida y Daniela es muy tímida y y pues, supongamos que tú eres Daniela y vas a levantar la mano y te dicen, no, vela, no, es muy tímida. Quería levantar la mano, pero no se atrevió, entonces pues ya tú bajas la manita porque pues Daniela es muy tímida y te van condicionando de tal forma que después ya de adulto ya ni siquiera cuestionas y dices, no, yo no participo porque yo soy muy tímida. Y cuando a lo mejor si en ese mismo momento hubieran dicho, mi hijita, quiere levantar la mano, Danielita, que es muy participativa, quiere levantar la mano y todavía ibas así, todavía no la levantabas. Y en ese momento, pues ya tú eres una niña muy participativa y creces como adulta con la certeza de que tú eres muy participativa. Entonces, si no quieres participar levantando la mano, pues a lo mejor tú participas trayendo la comida o preguntando cómo ayudas, cómo apoyas, porque tú eres muy participativa. No lo cuestionas. Lo que te empiezan a decir, llega un momento que es una creencia que tú compraste y ya es una certeza y ya es parte de tu ser. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuáles son las características de las creencias? La subjetividad. Subjetividad es que parte de mí, que yo por dentro, en mis pensamientos, en mis emociones, eso es lo que creo, eso es lo que, o sea, es a nivel personal, a nivel de sujeto, es la manera como cada quien va a interpretar las cosas. La otra característica es una resistencia al cambio, ya que creemos algo normalmente es difícil
o nos lo cuestionamos el cambiarlo. Tiene que llegar alguien así como muy experto que sepa cómo hacernos las preguntas para que nos abramos a la duda y digamos, a lo mejor tiene razón, a lo mejor esto que yo estaba creyendo no es tan cierto como me lo había creído, ¿verdad? Y entonces también tienen un impacto en el comportamiento. Dependiendo de nuestras creencias, nos vamos a atrever a hacer cosas o no. Luego, el impacto de las creencias, la percepción y la cognición. ¿Cómo vamos a percibir las cosas y cómo las vamos a aprender? Si, por ejemplo, hay un dicho aquí de este lado de México, no sé si en Uruguay también lo tengan, pero cuando algo estaba muy difícil decían, está en chino. A lo mejor porque inicialmente vino mucha gente de Oriente y pues tenían su lenguaje diferente y los que no entendían ese lenguaje pues se les hacía complicado y entonces el dicho quedó como, está en chino, es algo muy difícil, algo complicado, algo no fácil de entender. Pero a lo mejor si nosotros ponemos un restaurante en China y ponemos con nuestro idioma, pues también la gente de China va a decir, ay, pues no sé qué diga ahí, no sé, o sea, está complicado entenderle a ese idioma. Lo mismo, las emociones y los comportamientos. ¿Qué tan expresivos somos? No nada más qué emociones nos damos permiso de tener, porque desde ahí hay dichos que nos van inculcando y es, los niños no lloran y las niñas no, calladitas se ven más bonitas. Hay muchos dichos que nos vamos creyendo y que esos dichos se transforman en creencias y que después no nos damos permiso de hablar fuerte, de empoderarnos, de hablar alto, de tener gran presencia, porque ya impactaron a nivel de emoción y la emoción se transforma eventualmente en comportamiento y también la identidad personal. Este es el impacto final, pero más grande. ¿Cómo afectan las creencias nuestra identidad personal? Si desde niño te van demostrando de cierta forma, ya sea con abrazos, ya sea diciéndote, ya sea con sonrisas, que eres querido, que eres aceptado, pues tu identidad personal es diferente que si cada cosa que dices te dicen, no, tú cállate, no, tú no sabes, no, tú mejor no opines. ¿Por qué? Porque eso te va demostrando o vas creyendo tú como niño que no debes de hablar, que no debes de opinar, que tú a lo mejor incluso empiezas a creer que de verdad tu opinión no importa o que tu voz no cuenta. Entonces, luego llegas a la edad de adulto y esas creencias que eran a lo mejor de la familia o momentáneas o eran porque había cierta fricción en ese momento emocional en la familia, no la cuestionaste porque eras niño, tú te creas, quedas con esa información y luego después llegas a tu adultez, a tu trabajo y te dicen opina. En la junta te dicen levántate, dilo en voz alta y tú traes tu creencia de tu voz no cuenta, tú cállate, tú quédate seriecito, entre menos te des a notar es mejor. Entonces, todas esas son creencias que ni siquiera sabemos que traemos porque se forman la mayoría entre los 0 y los 7 años. Entonces, por eso el cuestionar las creencias es tan importante. Entonces, ¿cómo se forman las creencias? Primero, o se los voy a dar en el orden que vienen aquí, ¿no? Por experiencias personales. ¿Qué experimenté yo a lo largo de mi vida? Y eso lo voy grabando como una certeza. Si yo experimenté que la primera vez que salí a manejar me puse muy nervioso y le di un golpe al carro de enfrente, pues eso ya se me quedó como una experiencia. Si la mayoría de la gente salgo del carro y me dice, es una tonta, no sabes manejar, pues ya se me quedó como una experiencia, que conste que no la tuve, ¿eh? Pero es un ejemplo. Entonces, todo eso te va a ir marcando y eso te lo crees. Entonces, después vas manejando y vas manejando con miedo. ¿Por qué? Porque tú ya te la creíste, que de verdad no sabes, que de verdad... Y era
las primeras veces que uno está aprendiendo a hacer algo, el error es parte del proceso de aprendizaje. De hecho, por eso, si se fijan, en los procesos de aprendizaje de escuela, te dicen, la primera vez te enseñan y tú ves, la segunda vez te enseñan y alguien participa, la tercera vez te hacen que cada persona participe y después te hacen que tú lo hagas, pero te está observando el maestro y luego ya después es tú lo haces y vas dando la información, te van apoyando en darte retroalimentación para que vayas mejorando y eso es en un proceso de aprendizaje guiado con retroalimentación y que te van acompañando a que vayas mejorando y que vayas agarrando también confianza en ti. Entonces, esas son las experiencias personales. ¿Cómo tú te creíste la información o cómo te sigues creyendo la información que vas teniendo? Los comentarios, si te dicen, te salió muy bien o uy, uy, te salió muy mal, te va formando, esas creencias se van quedando contigo. La número dos es la educación. En la escuela, tanto lo que te dicen maestros, lo que te enseñan, como tus compañeros de clases, la percepción que ellos vayan teniendo de ti y lo que te vayan diciendo, la retroalimentación que te vayan dando, los comentarios que te vayan dando, se van quedando en ti. La familia y la crianza, o sea, lo que de los 0 a los 7 años, las personas que estuvieron a tu alrededor, tus figuras de influencia, fueron las que más impactaron. ¿Por qué? Porque de los 0 a los 7 años, tú eres una esponjita. Tú es ni siquiera todo lo que observas entiendes, pero entiendes la emoción. Y las creencias, la manera que se graban es con emoción. Son las palabras, pero es el tono de voz y la emoción que tú sentiste. Si te dicen, por eso muchas veces lo bueno es menos fácil que se te quede, porque como a veces te lo dicen y hasta está el condicionamiento ¿de verdad me lo dijo? O sea, ¿me lo creo o no me lo creo? O nada más lo dijo por quedar bien, o por lo menos en cierta parte de la cultura de Latinoamérica así estamos, ¿verdad? De que dices, a lo mejor nada más me lo dijo por quedar bien y no te lo crees. Pero si te dicen algo malo, eso sí te lo crees. Y eso sí, te enojas y te quedas con ello porque como lo emocionalizaste, lo anclas. Entonces, hay una mentora de las que tuve en el pasado que decía, tenemos como teflón. Si lo bueno se nos resbala y lo malo es como el velcro, se nos queda pegado. Entonces, en Latinoamérica hay que empezar a hacerlo al revés, que lo bueno se nos quede como el velcro pegado y que lo malo aprendamos a que se nos resbale. Vamos haciendo ese cambio de creencia, esa nueva fórmula. Luego viene la cultura, lo que observamos a través de lo permitido a nivel cultural. ¿Qué te aplauden, qué te celebran, qué te festejan y qué te rechazan, qué te ponen cara de disgusto o qué te empiezan a decir con el lenguaje corporal? Eso no está permitido, eso no está bien hecho. Entonces, y los medios de comunicación y la sociedad. Son las formas en cómo se forman las creencias. Luego, aquí hay una cita de Carl Menninger, que es un coach, que dice, el medio ambiente y el entorno es más importante que nuestra carga genética. Y está ahora comprobado que con la epigenética y con la física cuántica, que de verdad lo que, lo que nos habían dicho de la genética no es necesariamente 100% cierto, que nosotros tenemos una carga genética, pero que se va a disparar dependiendo de a qué le pongamos atención y cómo esté nuestra bioquímica. Y tenemos también la oportunidad de la neuroplasticidad, de crear nuevas conexiones neuronales que cambien incluso nuestra salud, incluso nuestro cuerpo, nuestra bioquímica y nuestra manera de reaccionar con el mundo. Entonces, O déjenme sea que les... los paradigmas, Sí. Lucía, Mande. decías tú, se anclan, ¿no? Los anclamos. Ujú. Eh, con eso acabas de decir la neuroplasticidad y que el entorno tiene una influencia superior, o no sé si superior que la carga genética, Ujú. es muy claro que podemos romper los paradigmas, ¿no? Sí, sí, los paradigmas están ahí y son muchos, pero ahorita les voy a marcar que podemos ir
decidiendo, observándolos todos, ir decidiendo, porque dentro de nuestros paradigmas están también los empoderadores. Entonces no es cierto, no es así como que, ay, quiero quitarme todos los paradigmas. No, los paradigmas es todo lo que tú tienes aprendido. Y hay cosas aprendidas que te empoderan, hay cosas aprendidas que, pues, ¿para qué quieres volver a tener que aprender a caminar? O sea, ya sabes caminar o ya sabes cocinar o ya sabes bañarte, lavarte los dientes. O sea, hay muchas cosas que ya sabes hacer y no las quieres cambiar. Otras incluso que son muy eficientes para tu día a día, para tu éxito, para tu eficiencia y que dices, esas no las muevo, pero es empezarnos a cuestionar cuáles son las que nos están estorbando, las que nos están limitando, las que nos están quitando energía y entonces desde ahí o que nos están quitando atención, que dices, le estoy poniendo mucha atención a cierta noticia, a cierto evento, a cierta situación que está pasando en la familia o en la empresa, y entonces es cómo dejar de ponerle atención a eso y ponerle atención a lo que sí quieres y que sí depende de ti, porque de lo externo normalmente no hay mucha influencia de nosotros de cambiar lo externo. Podemos cambiar la siguiente situación, que la siguiente semilla o la siguiente acción que cambie la siguiente situación externa, pero no lo que ya está afuera, pues. O como decían los dichos, ¿no? A leche derramada, pues ya ni para qué llorarle. Entonces es así como, pero puedo tomar medidas de cómo no derramar nuevamente leche o Claro. de cómo tener incluso no leche, a lo mejor ya lo que quieres es un café latte. Entonces, ¿qué es lo que Ujú. sí quieres y cómo quieres que se siga desenvolviendo tu día a día o tus hábitos, tus paradigmas, tus decisiones a las cosas a las que les pones atención? Qué padre. ¿Ok? Muchas Sí, muy gracias, padre. Inés, por la participación. Y déjenme y les sigo compartiendo. A ver, aquí, por ejemplo, está esto de el apoyo de las creencias. Y es lo que les decía, no todo nuestro paradigma está formado de creencias negativas. Hay apoyo en las creencias. Las creencias, algunas nos proveen motivación, otras nos ofrecen resiliencia de las mismas experiencias que nosotros vivimos, que en un momento sentimos que fueron muy desgastantes, que fueron muy negativas. Después las vemos con lupa y nos damos cuenta que nos dieron muchas experiencias de aprendizaje, que trajeron cosas buenas, que trajeron incluso a lo mejor unión familiar o unión de equipo, o descubriste nuevos dones y talentos que tenías, aprendiste nuevas habilidades, conquistaste tu propia seguridad o confianza, o te hiciste de nuevas amistades o de nuevo equipo que te empoderó. Entonces, eso es la resiliencia, es de lo que en un momento consideré malo, salieron cosas buenas y cuando ya la tienes esa experiencia y sabes que de lo malo sale bueno, cuando se te vuelve a presentar otra situación que inmediatamente calificas como mala, dices, puede ser una buena oportunidad de aprendizaje, puede salir algo bueno de aquí. Y entonces desde ahí me empiezo a preguntar, ¿qué de bueno va a salir de aquí? Y desde ahí yo ya empiezo a tener esa resiliencia como una fortaleza, como algo que me apoye. Y luego también nos ayudan para la guía de tomas de decisiones. Cuando yo ya sé tomar decisiones y tengo mis creencias que me han apoyado en el pasado, yo lo que invito a mis clientes es a decirles, ¿cuáles son tus fórmulas ganadoras? Y irnos a descubrir sus Ah, patrones claro. de cuándo ha sido efectiva la toma de decisiones y cuándo no. Entonces, ir al pasado, a tus fórmulas ganadoras, te ofrece una muy buena retroalimentación para futuras decisiones. Y cuando tú has conquistado tus objetivos, cuando dices, aquí yo tomé esta decisión y llegué hasta el final y conquisté, o sea, triunfé, logré el objetivo. ¿Y cuando lo dejaste en el intento? Porque muchas veces también ahí hay muy buenas pistas. Entonces se los comparto. Por ejemplo, yo cuando hice ese ejercicio la primera vez con mi coach, me di cuenta que todo lo que yo de niña o de adolescente dejé a la mitad fue porque eran clases que a mí me habían metido, pero que no eran de mi gusto, que eran
vas con el primito, vas con la hermanita, o sea, vas en el paquete. Y a mí me decía el maestro, no, no eres bueno para la gimnasia. Y yo decía, yes, vámonos. Entonces me salía de la gimnasia, o no, no saliste buena para el piano. Y yo decía, fabuloso. Y entonces me daba eso la libertad de yo seguir con lo que sí me gustaba a mí. Pero a lo mejor no sabía en aquel momento decir, no, a mí no me gusta eso. Me decían, prueba. Y yo decía, pues voy a la clase con el primo, voy a la clase con mi hermano, voy a la clase con mis amigas. Pero eso, darme cuenta de eso, dije, ok, entonces cuando yo no esté bien segura de si me gusta o no me gusta, pues voy a una clase de prueba, no me inscribo a todo el año de gimnasio como hacemos en enero, ¿verdad? Entonces ve a una clase, prueba y luego ya ves si sí te gustó y ya sigues adelante. Esa es una manera de irnos a nuestras fórmulas del pasado, es una manera de saber cómo tomamos las decisiones y cuándo sí funcionan y cuándo no. Luego, obstrucción de las creencias. Las creencias también nos obstruyen, también nos limitan nuestro potencial. ¿Por qué? Porque háganse de cuenta que nosotros nacimos con un potencial de un Lamborghini y llegamos a la familia y en la familia te dijeron, no, nosotros somos familia Volkswagen y dices, bueno, soy un Passat y te dicen, no, eres un bocho. Y tú dices, ¿cómo? Sí, hasta aquí, o sea, tú te quedas hasta aquí tranquilito y tú dices, no, yo traigo mucho potencial, traigo muchas ganas, traigo mucho deseo. Y te dicen, no, eso es para estas otras familias. Y tú dices, caramba, esa es una creencia. Pero hay otras familias en las que tú puedes haber nacido y te pueden haber dicho, no, tú eres una familia como un autor que me gusta mucho seguir, que es Neville Goddard, y su mamá le decía, tú eres un Goddard. Y dice que él estaba chiquito y que decía, pues no sé a qué se refiere mi mamá, pero pues yo creo que significa que soy muy importante, porque la manera que se lo decía la mamá era así como, tú no te puedes quedar ahí, tú tienes que salir adelante, o sea, tú eres Goddard. Y también eso, hay creencias, hay familias en las que te dicen, tú eres vienes de esta familia muy inteligente, vienen de esta familia muy luchadora, vienen de esta familia que todos hacen fortuna. Entonces, dentro de tu identidad, las creencias te van diciendo también cuáles son las expectativas que tienen tu familia de ti. Entonces me fui a lo limitante, pero también me fui a lo que aparentemente puede ser muy empoderador. Pero imagínate que tú eres una persona que a lo mejor por un lado ya te habían dicho que eres tímido, ya por un lado ya te habían dicho que no hablaras, por un lado ya te habían dicho que te quedaras calladito, que no servías para mucho, pero luego llegas y por otro lado te dicen, pero tú tienes que hacer fortuna y tienes que salir adelante y estás entonces dividido porque pues pónganse de acuerdo, díganme puras positivas para yo salir positivo, pero no, hay de todo. Dentro de nuestras creencias tenemos que encontrar cuáles nos están limitando, cuáles nos están frenando y cuáles nos están llevando a la frustración, porque también muchas veces es eso, que te dicen, tienes que ser exitoso o tienes que ser, pero no te dan la oportunidad de la curva de aprendizaje. Entonces todos tenemos que tener esta curva de aprendizaje. Sí, a lo mejor sí somos muy exitosos y sí tenemos este potencial de Lamborghini, de que nacimos con este motor y este potencial infinito, pero también tenemos que tener esta compasión dentro de nosotros de decir, pero estoy aprendiendo. Y en el aprendizaje, pues va a haber caídas, va a haber así como serpientes y escaleras, ¿no? Voy subiendo, pero luego caí en una serpiente y luego otra vez vuelvo a subir y luego vuelvo a caer en otra y es normal, es parte del proceso, es parte del aprendizaje. Entonces, la generación de miedo y ansiedad, eso también es parte de la obstrucción, de lo que nos limita en nuestras creencias. ¿Cuáles son los miedos que como familia, que como cultura, que como grupo social, que como entorno, que como generación incluso se tuvieron? ¿Cuál es la ansiedad, el run run, que el parloteo que estamos oyendo o que generacionalmente oímos? No es lo mismo, incluso en las generaciones hay estudios que van poniéndoles nombres a las generaciones y ciertos comportamientos porque
Algunos nacieron en época de guerra, otros nacieron en época de posguerra y la posguerra trajo escasez, otros nacieron en un boom económico, entonces es así como que todos vamos a salir adelante. Otras etapas, a lo mejor las que les tocaron a mis papás y a los papás de muchos de ustedes es, si estudiabas una carrera universitaria, pues ya tenías tu futuro asegurado y luego pues llegamos nosotros como generación, la mayoría nos dieron los papás, a la mayoría nos dieron los papás la oportunidad de estudiar una carrera universitaria y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues como ya la carrera universitaria es mucha la gente la que tiene, entonces ya no son tantas las oportunidades o eso es lo que nos empezaron a decir y los que sí se la creyeron pues se conformaron con cierto nivel y a lo mejor otros no se conformaron y dijeron, pues yo ni para, yo la carrera nada más la estudié como para, como requisito, pero me voy a poner esta empresa y empezaron a tener nuevas ideas. Entonces, nos pueden obstruir, nos pueden limitar, pero también nos pueden potencializar dependiendo de cuáles seamos las que tengamos. Otra de las cosas es la resistencia al cambio, la obstrucción de las creencias, ¿qué es lo que nos frena? Resistirnos al cambio. Hay gente que nació, creció y murió en la misma ciudad, en la misma población. ¿Por qué? Porque le daba miedo cambiar, le daba miedo salir de su zona conocida. O en ciertas culturas no aprendían otros idiomas o no aprendían otros dialectos o no aprendían otras formas de interactuar, entonces se quedaban donde mismo. Entonces esto nos puede limitar o nos puede apoyar dependiendo de cuál sea la creencia. Luego aquí les pongo a esta bebé hermosa. Entonces, cuando nacemos no tenemos la habilidad de rechazar ninguna idea que percibamos de nuestro entorno. Todo se queda almacenado en nuestra mente subconsciente y de ahí comenzamos a formar nuestro paradigma y sistema de creencias con el que interpretamos el mundo. El mundo no es lo que creemos que es, el mundo es lo que creemos nosotros que es. O sea, parecía trabalengua, pero no es lo que creemos que es. Pero nosotros al creer que es así, así lo vemos y así interactuamos y así lo interpretamos y entonces el mundo, ese es el resultado que nos refleja. Y aquí les pongo esta imagen porque es en base a lo que vimos en el pasado, ¿no? Entonces, y háganse de cuenta, les voy a poner en la otra. Aquí en esta tenemos nuestra mente consciente ya como adultos. Tenemos la posibilidad de pensar y razonar. Tenemos la posibilidad de aceptar o rechazar las ideas. Podemos originar o crear nuevas ideas y almacenamos la información y el conocimiento en nuestra mente intelectual. Pero aquí como niño yo no tengo esa habilidad de aceptar o rechazar o de originar nuevas ideas, de decir a los 3 años, no, como que mi papá me está mintiendo, como que eso no está bien y entonces yo voy a interpretarlo de otra manera. No, lo que nos dicen con emoción y sentimiento o vemos, incluso están los bebés y llora y llora y, nadie, y todo el mundo dice, no sé qué tiene, no sé qué tiene, pues están absorbiendo la energía de todo el contexto, nadie dice nada, pero se están sintiendo muchas emociones y entonces los bebés son los que están llore y llore y llore. ¿Por qué? Porque hay emociones en el ambiente y ellos las perciben, ellos se están quedando con ellas. Entonces, ahora otra cosa, la mente subconsciente o mente emocional, que es esta que en la que el bebé las tiene abierta a flor de piel totalmente, solo puede aceptar las ideas plantadas en ellas. Entonces, si a ti como bebé te dijeron algo en contra de otra raza, de otra nacionalidad, tú en automático empiezas a tener ese temor contra esa raza o esa nacionalidad. No tienes ni idea de cómo sean en realidad y los que te sembraron la idea tampoco, porque tampoco tenían, a lo mejor habían conocido a una persona o dos personas, pero no a todo el contexto de esa nacionalidad. Entonces, no puedes rechazar ninguna idea, la debes de aceptar y debes de actuar de acuerdo a la idea. No reconoce entre lo real y lo imaginario. O sea, si tú
en base a X, Y o a que viste una película de bebé y está la película, te quedas con la información de la película y la firmas como realidad. Entonces, incluso tú estás sintiendo que esos personajes son verdaderos porque tu realidad, tu imaginación te está diciendo que así es y ejecutas lo que has sembrado en ella. Entonces, por eso es muy importante que enfrente de los bebés y también de los no tan bebés, de nosotros mismos, porque esa mente subconsciente o mente emocional sigue con nosotros después. Ahorita se las estoy poniendo en cómo nacemos y cómo vamos anclando esas emociones de los 0 a los 7 años más fuertemente, pero después seguimos teniendo esas emociones. Entonces, si nosotros emocionalizamos algo que vimos en las noticias, no importa si es verdad o si es mentira, no importa si está pasando en otro país o en mi patio trasero, no importa si la inventaron o me afecta o no me afecta a mí. Si yo la emocionalicé, me afecta. Y en base a eso estoy respondiendo. Entonces, por eso es tan importante, en la medida de lo posible, no ver las noticias ni en la mañana cuando estamos muy recién levantados, ni en la noche. Si van a ver las noticias, que sea a una hora en la que tu mente ya está como más activa, que no estés en ondas emocionales bajas, que estés en estado beta, no en alfa ni en delta, que son las que la emoción se ancla más fácilmente en tu subconsciente. Entonces, si las ves al mediodía, no pasa nada, a menos que te estés quedando dormido, tampoco. Si es la hora de la siesta y estás oyendo las noticias así como de fondo para que te duerman, mala idea, porque todo se va a bajar a tu subconsciente y tu subconsciente va a empezar a tomar decisiones en base a lo que dijeron otros, no a lo que tú decides ponerle atención y ponerle enfoque. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda, pregunta, algún No, comentario? está bien. ¿Mande? No, no. Ok. Entonces, déjenme y les sigo compartiendo. En el libro Los secretos de la mente millonaria del autor Teja Recker, se describe cómo nuestras creencias pueden influir en nuestra estabilidad financiera y otros aspectos de la vida. Y el autor introduce varios conceptos clave para observar y cambiar nuestras creencias. Este libro se los estoy compartiendo porque viene muy claro cómo nuestra programación verbal, o sea, las palabras que utilizamos, son en base a esto que les dije de la familia, de la cultura, pero que no nada más es en lo que escuchamos, no nada más es en los dichos o en lo que nos dijeron o en lo que escuchamos en las noticias o en los programas de televisión, sino también en los modelos de referencia, o sea, cómo interactuaban papá y mamá, cómo interactuaban los maestros, cómo interactuaban los abuelos, cómo interactuaban con nosotros la familia o los tíos. Entonces, si, por ejemplo, a ti te decían, no, tu opinión cuenta, pero a la hora de la hora nunca contaba tu opinión, pues eso es un modelo de referencia, o sea, la manera como interactúas y también incidentes concretos. Entonces, en los incidentes concretos es, por ejemplo, algún despido de familia, de algún despido laboral de familia o algún despido de que ya partió el abuelo o el papá o algún familiar, casos muy concretos de experiencias que te impactaron, de experiencias personales y cómo a raíz de esas experiencias, pues se transforma tu rutina, se transforma tu vida. O sea, por ejemplo, si tú no vivías con los abuelos y muere el abuelo, pero tu mamá cae en una depresión, pues esa es una experiencia personal que marcó. A lo mejor la gente dice, pues sí, ¿por qué te afectó tanto si ni vivía contigo? Pero tu mamá a lo mejor cayó en una depresión y tú la veías triste y triste y triste y 3 años estuvo en una depresión. Entonces ya tú en automático tú decías, la muerte del abuelo causó esto. Y entonces mi vida ya no volvió a ser lo mismo por esa experiencia personal. Entonces, estos incidentes concretos transforman tu rutina. Y entonces de ahí es cómo puedes hacer como un reajuste en tu mente y decir, ok, eso pasó, pero no tiene por qué pasarme a mí. O sea, eso pasó, así lo vivieron en mi familia, así lo vivieron en el pasado,
pero no es la decisión de cómo yo decido actuar. Lo mismo en los modelos de referencia, pues tú aprendes a cómo caminar, cómo vestirte, cómo comer, a lo mejor en base a lo que observaste, pero también muchas veces es eso que observé no me gustó y entonces me voy al caso contrario. Soy 180 grados de diferencia. Si la mamá era súper arreglada y súper elegante y a ti no te gustaba a lo mejor los comentarios que recibía, a lo mejor tú dices, no, yo voy a ser súper sport porque no quiero que me estén comparando con ella. Y entonces es un ejemplo muy sencillo, pero es o somos igualitos o somos el lado opuesto. Entonces, dependiendo de nuestra interpretación, y aquí lo que podemos hacer es seleccionar nuevos modelos en base a lo que yo ahora elijo como objetivo. Si yo me doy cuenta que los modelos de referencia impactan tanto, pues ahora no decido quedarme con la programación verbal, reescribo esas frases que yo oí, reescribo y elijo nuevas frases. En base a los modelos de referencia, escojo nuevos modelos y digo, bueno, mi objetivo es, por decir algo, hablar en público. ¿Quién habla en público de una manera que a mí me guste? Y entonces empiezo a observar y entonces de esos nuevos modelos, ¿qué cualidades o qué recursos puedo yo empezar a modelar? Y si, por ejemplo, mi objetivo es a lo mejor invertir en más en mi empresa, es qué empresa es la que me gusta, cuál, que está obteniendo buenos resultados. Y entonces empiezo a investigar cómo hacen la compra, cómo hacen las ventas, cómo hacen la selección de personal, cómo son las dinámicas o la distribución de la empresa. O sea, es modelar lo que a alguien que ya le esté resultando el objetivo que yo tengo. Y en la transformación de experiencias es lo que les comentaba. Si tú viste una experiencia en económica en un país y tú no la quieres repetir, pues nada más es tomar en cuenta la experiencia, ver los resultados y decir, esa fórmula no funcionó, y observar a qué país le está funcionando esa fórmula y tú copiar eso. Si es a nivel casa, también decir, esa fórmula de familiar, de dinámica familiar, no me gustó. Entonces, y yo estoy notando que se está viviendo en casa. ¿Qué fórmula familiar sí me gustó? Y entonces empezar a observar a lo mejor los cualidades o la manera de interactuar de la familia que sí te gusta cómo se lleva y empezarla a modelar. Les estoy poniendo así como de diferentes criterios como para que dependiendo del objetivo que ustedes tengan, puedan saber cómo la programación verbal, los modelos de referencia y los incidentes concretos te pueden ayudar a tú formar las nuevas creencias que te gustaría implantar en ti. ¿Alguna duda o pregunta de esto? O sea, aquí no es que yo rompa paradigmas, sino que yo voy a formar nuevas creencias en mí con toda conciencia. Es Sí, diferente, es sí, porque diferente. mira, la mayoría de la gente cuando empieza a entender de los paradigmas quiere pelearse con ellos. O sea, quiere Exacto, es lo decir, que no estoy quiero descubriendo. esto, no quiero esto, no quiero esto, pero a la manera que tú le estés poniendo más atención, más lo anclas. Entonces, en vez de pelearte o querer reconstruir eso, le vas dando, como lo que les comentaba en una de las talleres, no recuerdo si en la introducción o en el módulo uno, de que tenemos como dos lobos y que en la leyenda Cherokee dice hay el lobo blanco y el lobo negro y al que le Claro. pongas más atención gana. Pues a veces también en los paradigmas es igual y le estamos poniendo atención como si fuera un pleito en vez de decir, bueno, a este voy a intentar no estarlo alimentando, no ponerle atención. Y entonces desde esta nueva creencia, si por ejemplo tengo la creencia de que, por poner una, el dinero es escaso. Y entonces, y cada vez digo, ay, es que no sé cómo voy a pagar porque estoy escasa de dinero. Y entonces digo, no, voy a quitarme esa creencia y cuando me escuche hablar así o interactuar en mi modo de reaccionar, empezarme a poner tenso por el dinero, voy a decir, el dinero llega a mí fácilmente. Y entonces
Pero no solo decir el dinero llega a mí fácilmente, sino hacerte la pregunta, ¿cómo puedo apoyar esta creencia? ¿Cómo puedo apoyar el que llegue más dinero a mí? Bueno, pues si tu negocio son las ventas, pues es cómo puedo vender más. Si tu negocio son los servicios, es cómo puedo dar más servicios. Si tu negocio es, tienes un puesto de trabajo, ¿cómo puedo a lo mejor buscar rendir mejor en el puesto de trabajo para que me aumenten el puesto, me aumenten el salario o me lleguen bonos? ¿O qué otro negocio adicional puedo hacer aparte de mi trabajo? Entonces es, Es que está muy padre, no es que te pongas, no es que gastes energía en descubrir tus paradigmas y en tratar de, ¿cómo se dice? Eh, enterrarlos. Es ujú, enfocar la energía en estos tres que dijiste: programa verbal, modelos de referencia e incidencias concretas que me ayuden a tomar acciones en beneficio de mis objetivos, no ah, analizando mis paradigmas, ni poniéndome a sí, trabajar en contra de ellos. Es por ahí, ¿no? sí. Sí, de hecho, la Ahí mayoría de me la pasó. gente cuando tiene esta información, como que se centra en eso en vez de lo que tú estás diciendo. O sea, es, me voy a enfocar en lo que yo sí quiero y entonces toda mi atención va a ser en construir uno. De hecho, esa es lo más recomendable. Como coach, yo lo que les recomiendo a mis clientes es enfócate en uno, máximo en dos. Y entonces haces toda tu lista de todos los nuevos creencias que quieres instalar y de ahí, en base a tu objetivo, empezamos a analizar cuál es el que sería el nodal, el punto así como que Es esencial. impactaría a todos. Ajá, lo más trascendental. Y entonces desde ahí empezamos a trabajar en ese, ya que lo tienes instalado, le vamos sumando y entonces es así como vamos en reconstruyendo como el racimo de uva. Primero tenemos el palito y luego le vamos poniendo las uvitas adicionales. Entonces, en vez de Así. querer, sí, en vez de querer quitar o estarnos peleando con toda la vida, vamos a ir construyendo lo que tú requieres para el logro de tu objetivo. Yo me acuerdo, puedo platicar una experiencia, no sé. Sí, claro. Me pasó cuando tomé el puesto de dirección comercial en una empresa. Tenía que hablar ante público. Bueno, me podía poner afónica 2 días antes. Me soltaba el estómago. Era una cosa espantosa. Me ponía muy nerviosa. Y de repente contratamos a una asistente, a una asesora, perdón. Y era buenísima en las conferencias. Entonces, inconscientemente, Lucía, Ajá. empecé a imitarla, era mi modelo de referencia. Ahorita estoy teniendo en cuenta porque un día me dijo mi marido: oye, ¿estás haciéndolo como Patty o mejor? ¿No? O sea, era mi modelo de referencia. Entonces dejé de pensar, dejé de ponerme afónica, dejé de ponerme mal sistema digestivo, dejé de tener insomnio y empecé a trabajar ese modelaje que ella me puso enfrente, o sea, fue como mi punto de referencia y al rato fui dándole mi estilo, ¿no? Mi forma, mis valores, ¿no? Pero me ayudó mucho eso. O sea, y no es que ella me haya entrenado, sino que yo, como que yo tomé los andamios de ella, siempre le decía a mis hijos, ¿no? Sí, Tomé los andamios y me ayudó muchísimo. Y entonces sí, ahora, pues no soy una copia de Patty, soy yo ante el público, pero, pero mucho de esa técnica viene de lo que yo tomé de referencia de ella, y eso está bien padre. Entonces me olvidé de mi paradigma, que si me daba miedo, que si, todo ese rollo que no, yo no puedo en público, ya sabes, ya ni me acuerdo, ya se me olvidó. Y yo les sigo diciendo a mis hijos que yo soy muy tímida, y se ríen de mí. ¿Cuál tímida? Le digo, no, es que en esencia puede ser que yo sea tímida, pero pues ya tomé la técnica, ¿no? Entonces ya lo domino, ¿no? Pues no sé si sí. ¿no? ¿Te ha pasado, Mónica, también algo así? Porque es así, a lo mejor te ha pasado. Sí, tal cual. Siempre tenemos mentores en el camino, Inés. Es parte de justamente de apoyarnos en ese cambio de creencias de una forma mucho más sana, creo. Pasa. No ir, ¿dónde estás poniendo el foco? Si en el problema o en la posibilidad de. Y cuando Exacto, Sí, te conectas con ese referente, es la posibilidad abierta y que además abierto. tú inconscientemente la traes como, has nombrado algo muy importante, que es lo tomo mío y lo hago mío. O sea, es Exacto, una exacto. referente. Tomo esta cosita chiquita que a mí me sirve y sigo siendo yo.
Así es. Y sigo siendo yo. Exacto, Sí, exacto. Me sí. encanta como lo dijiste. Gracias. Así Esa es una de las invitaciones que vas a tú a ir eh, modelando las características, pero tú vas a escoger inicialmente cuáles son esas características que quieres. Y en base a esas Exacto. características vas a decir quién tiene. Por ejemplo, si tú dices, quiero hablar, moverme con un lenguaje corporal muy bueno, ¿quién tiene ese lenguaje corporal? Quiero Exacto. modular la voz de cierta forma. ¿Quién la modula? ¿Quién modula la voz de esa manera? Quiero ser muy extrovertido. ¿Quién es extrovertido? Entonces vas modelando, pero tú escoges las características. Entonces es hacerle la receta especial o el pedido especial al chef de lo El que tú bordado. quieres. Ajá. Ujú. Entonces, eso es lo más trascendental, que tú te des cuenta que a lo mejor no es algo que se te da natural, pero que todo es aprendido. Por eso empecé con desde bebé. Todo lo Claro. que nosotros hacemos de forma natural, lo aprendimos. Y lo que no hacemos, también aprendimos a no hacerlo. O sea, nadie nos, o no nos sugirieron o no nos dieron la oportunidad o nos dijeron no eres bueno para ello y lo compramos como yo con la gimnasia y las clases de piano, ¿verdad? Entonces es así como también los modelos de referencia, por ejemplo, a mí ese maestro, se los pongo como ejemplo, a mí, mi maestro de gimnasia me dijo, es que no tienes nada de flexibilidad y a mí me convino en ese momento porque yo me quería salir, pero después ya rompí ese paradigma y ahora tengo, o sea, al momento de hacer mis ejercicios, sí tengo flexibilidad. Entonces, pero muchas veces también lo compras en el momento, la crítica o la creencia, porque en ese momento la querías comprar, en ese momento te convenía comprarla. ¿Te En- interesa? sí, entonces es así como Ujú. que también saber que muchas veces la creencia te apoyó en algo. Exacto. No ponerle como todo negativo o todo positivo, es a veces tenía su funcionalidad. Y entonces déjenme, les sigo compartiendo y muy interesante, como siempre, me encanta cuando se hacen las participaciones porque se enriquece el tema. Aquí la estrategia para el cambio es un poquito lo que decía Inés. Entonces, para comenzar a cambiar estas creencias, les voy a comentar los puntos que sugiere Harbecker, que son los que están con negro. Introduce cuatro pasos: el crear conciencia, el tener la comprensión, luego disociarte, o sea, separarte y luego hacer una declaración. Y luego yo ya les puse con color moradito lo que yo les sugiero. Entonces, en esto crear conciencia es identificar cuáles son esas creencias limitantes que son las que quieres cambiar. Solo enfocarte en las que quieres cambiar y desde ahí entrar en esta comprensión de buscar evidencia del origen. ¿Dónde las oí? ¿Quién? O sea, si son de las habladas, ¿quién las decía? Si son de los modelos de referencia, cómo interactuaban papá, cómo interactuaba mamá o los abuelos, las personas con las que tú creciste en tus primeros años en base a esa creencia limitante que estás queriendo cuestionar. Luego después, practicar la autorreflexión, decir, a ver, así eran ellos, pero ¿por qué? Porque cada una de las acciones que tiene uno como adulto, hay una razón en el momento. Como les platicaba alguna vez la anécdota del jamón, que hay veces que uno corta el jamón porque es la manera que le quepa en el sartencito, pero 3 generaciones después lo siguen haciendo así, no sabían por qué. O como los pepinos, ¿no? Que las mamás le cortaban las orillas y les frotaban en el pepino para que se le quitara lo agrio. Todavía lo sigue haciendo mucha gente y otra gente dice, eso no sirve de nada. Entonces es la creencia o el origen. ¿Por qué? A lo mejor en ese momento dijeron que tú no debías de ir a tal universidad porque no había la posibilidad económica en ese momento para que tú fueras, no porque consideraban que tú como mujer no debías de ir a la universidad o por poner un ejemplo, ¿no? Entonces es
¿Cuál es la reflexionar sobre por qué tomaron esa decisión o por qué actuaban así ellos? Es decir, esas no son mis circunstancias actuales mías ahora, entonces yo puedo tomar nuevas decisiones y esa es la manera ya de separarte de la creencia, disociarte, cuestionar la veracidad de esa creencia y buscar la evidencia contraria en tu vida. Entonces, ¿quién actuó diferente? ¿O quién obtuvo resultados que yo quiero? ¿Cómo ellos actuaban? ¿Cómo ellos pensaban? ¿Cuáles eran las creencias que los empoderaban? Desde ahí, hacer esta declaración, vas a sustituir lo que tú oías en casa, que a lo mejor era no hay dinero o no alcanza, y vas a sustituirla por yo genero dinero. Para mí, generar dinero, generar productos o generar ventas es fácil o la manera que tú quieras poner en la afirmación. Después, ya que tienes esa afirmación, no nos vamos a quedar en la declaración. Vamos a visualizar ese cambio positivo. ¿Cómo actuaría yo si ahora mi creencia fuera que el dinero fluye fácilmente a mí, que yo soy generadora de dinero, que fácilmente puedo crear productos o que puedo vender productos o que puedo subir de puesto y que me van a pagar más sueldo o que voy a generar bonos? ¿Cómo voy a visualizar cómo actuaría yo, cómo me sentiría yo, cómo interactuaría con las demás personas, cómo me comportaría y vibraría? Y ya que tengo yo esa visualización y ya tengo mi declaración, voy a lo mejor preguntarle a otros que ya han tenido cambios. Pueden ser amigos, pueden ser coach, pueden ser mentores, preguntar, ¿tú cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste con ese cambio? Incluso pueden ser a personas que admiremos. Hay veces que en las ventas pasa mucho, que el mejor vendedor todos lo admiran, pero nadie se acerca a preguntarle cómo le hace. Y cuando alguien se acerca, él encantado o ella encantada de compartir cómo lo logra, cuáles son sus anécdotas, sus experiencias, qué es lo que piensa, cómo interactúa con las personas, porque no es lo mismo interactuar desde sí, no me va a comprar, está muy caro, a decir, claro que me va a comprar si es súper fabuloso el producto que yo vendo y toda la gente, todos mis clientes están encantados. Desde ahí es otra totalmente la vibración. Entonces, y al final es experimentar y adaptar. O sea, después de que consultaste a otros cómo le hacen, ir adaptando, ya que estás visualizando tu cambio, que tienes tu afirmación, que ya de verdad ya no crees la creencia que observaste en la familia, pero que en ese momento estás todavía con la creencia vieja y la creencia nueva dentro de tu cuerpo, es experimentar y adaptar. A lo mejor nada más necesitas una frase adicional. A lo mejor tú decías, el dinero fluye a mí fácilmente y a lo mejor el nuevo dicho es, yo doy servicios muy, muy valiosos y la gente viene y me contrata. Entonces, o sea, son ejemplos así como soltarles diferentes formas porque no sé cuál sea su objetivo. Después, ya al final, vamos a agradecer y vivir como si ya nuestra creencia o hábito ya lo tuviéramos el nuevo y ya el viejo ya no estuviera dentro de nosotros. Y aquí les voy a invitar a que observen cuáles son los cambios de hábitos perdón, de creencias que han tenido. Por ejemplo, me imagino que a sus 15 años tenían ciertas creencias sobre los 50 o los 60 años y que ahora que ya nos acercamos a esa edad, son diferentes esas creencias, que ya no son las mismas que cuando tenían 15 años. Muy Entonces, diferentes. fabuloso. Entonces, así como, Felizmente diferentes. sí, entonces en cuanto a esas creencias que observan que ya las cambiaron, dense permiso de también cambiar estas nuevas creencias que ahorita están seleccionando y que dicen, esta me está costando mucho porque les comparto un dicho que dice uno de mis mentores, no hay creencia que viva en tu vida de a gratis. Todas tienen un costo. O sea, unas son inversión porque te reditúan, te dan Y otras son dividendos, pérdidas. pero otras son costo, son pérdidas, te están drenando, te están Pérdidas, ni siquiera son jalando. costos, son Sí, pérdidas. entonces te están
costando mensualmente, ni siquiera porque pérdida es, o sea, ya lo perdí, ya, pero estas te están sacando mensualmente, diariamente, te están costando y costando y costando y costando. Entonces, y no hay nada que te den a ganar, o sea, que te quede de esa creencia. Entonces, por eso es tan importante ver cuál es la más importante, cuál de esas creencias es la que nos está costando más. Y aquí la invitación es, yo les dije que enfocarnos en una o dos, pero ahora las invito a enfocarnos en una o dos positivas y en una o dos negativas. Entonces es cuál de mis creencias es más empoderadora y agradecerla todos los días, seguirla nutriendo, porque a lo que no le das atención también se muere. Entonces, si tú no riegas esa creencia y no la estás haciendo que siga siendo la empoderadora, puede que se vaya así como que secando como si fuera plantita. Entonces, darle poder a la creencia empoderadora y, y quitarle poder a la otra y sustituirla por una que tú vayas sembrando esa semilla en tu mente, porque acuérdense que tu mente subconsciente, su mente subconsciente o nuestra mente subconsciente no sabe distinguir entre lo real y lo imaginado. Si tú te empiezas a visualizar en una nueva situación, con una nueva emocionalidad, con una nueva forma de interactuar ante una creencia, esa creencia se va a ir sembrando y te va a dar resultados. Y olvídate de los resultados que has obtenido hasta ahorita. Te va a dar nuevos porque ya no vas a seguir actuando ni le vas a seguir poniendo atención a la otra creencia, a la que quieres sustituir. La vas a abandonar. Esa, hazte de cuenta que como si fuera juego de béisbol, la sentaste en la banca y sacaste a otro jugador a la cancha de bateo. Entonces ya estás jugando con nuevos jugadores. Y aquí, pues recordarles que nuestros resultados son consecuencia, o sea, es el efecto. Y la causa en lo que nos tenemos que enfocar son en nuestras creencias, en nuestro mindset o nuestra actitud. O sea, tus creencias, tu actitud o mindset es la causa. Si quieres cambiar o mejorar tus resultados, es fundamental que comprendas lo que es la actitud o mindset. Y acuérdense que aquí en la actitud estaba la mente consciente, la mente subconsciente, el cuerpo, cómo nos comportamos y los resultados. Entonces, si yo empiezo a cambiar mi paradigma o mis creencias o lo que tengo sembrado o plantado en mi mente subconsciente, pues en automático mi cuerpo va a vibrar distinto, voy a comportarme distinto y ya mi mindset va a ser distinto y mis resultados obviamente también. Entonces, para poder darle forma a tu futuro, tienes que estar listo para cambiar tu paradigma, pero también ser capaz de hacerlo. O sea, el saber todo esto que estamos descubriendo hoy, que estamos conociendo hoy, el saberlo por sí solo no nos ayuda en nada. O sea, no nos cambia nada. Nos ayuda el saberlo para hacer nosotros los cambios, trabajar en nuestras creencias, empezar a hacer estas afirmaciones, estas encantamientos, emocionalizar, incluso yo digo encantamientos porque a mí me gusta mucho como cantarlos. Cuando tengo una afirmación, la empiezo como a cantar y lo cantado se queda más fácil. Déjenme y les comparto. ¿Se acuerdan del número del consumidor? De la Profeco, No, sí, era cantadito. era cantadito, 5, 6, 8, 8, 7, 22. Si lo hubieran dicho, yo no me hubiera quedado grabado con ello. Entonces, aquí les voy a hacer una dirección. Condominios Pilar 102. Nos fuimos cantando toda una tarde esa canción porque era la dirección de un lugar a donde íbamos a ir de vacaciones. Y si no nos hubiéramos ido cantando, hubiéramos llegado y no nos hubiéramos sabido la dirección, porque en aquel momento no había grabadito, no había teléfonos celulares donde grabar y llevaban la dirección en papelito, pero los adultos la llevaban escrito, los chiquitos íbamos cantándola y teníamos esa dirección. ¿Cuántos años han pasado de eso? Pues yo creo que más de 40 porque yo era niña. Entonces, pero las direcciones se quedan si tú las vas encantando, si tú las cantas. Si tú te dicen una canción de tu primaria, a lo mejor no te acuerdas, pero si te dicen una de tus 15 años, empiezas a cantar.
cuál canción era con la que te bañabas, con la que te arreglabas, te acuerdas. Entonces, se queda grabado en tu subconsciente. Y si se queda grabado en tu subconsciente, entonces, ¿por qué no cantar nuestra afirmación para que sea más fácil, que se grabe más rápido? Y desde esa cancioncita, les aseguro que los comportamientos van a empezar a cambiar, su emoción va a empezar a cambiar, su condicionamiento va a empezar a cambiar, por lo tanto, su vibración, su comportamiento y sus resultados. Entonces, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, comentario para pasar a la segunda parte, que es que es la autoimagen. Me tocó escuchar una vez a Shakira Ajá. que dijo, yo creo que tomó tu curso porque dijo, si me avientan limones, hago limonada. ¿Mm? Y se refería a que cuando le fue infiel el marido dijo, es que no aprendió Shakira que los trapitos sucios las mujeres los guardan en casa. Esa es una de las creencias. Y ella dijo, ¿como a honor de qué? Entonces compuso una canción que dice, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Sí. Entonces, si tiene el éxito que tiene la canción esa, primero pues era un éxito personal y aparte se puso a cantar. Pero aparte hizo millones y hay miles de mujeres en el planeta, ¿verdad? Que ahora le escuchan y dicen, sí, cierto, o sea, no, o sea, no nomás puedo producir, puede haber que algunas creían que no podían producir dinero, sino que hay otras que dicen, oye, le puedo platicar a una amiga lo que me está pasando, ¿no? Porque estoy sufriendo, por lo que sea, lo que sea. Entonces, no tenemos entonces hay un trasfondo ahí donde rompe la creencia, capitaliza, ¿sí me explico? Y hasta monetiza, o sea, todo eso pasó, o sea, fue impresionante, ¿no? Entonces estaba escuchando y dije, pues se oye muy TV Notas, pero la verdad es que es real, o sea, esa cuata, por eso ha tenido el éxito con esa canción, porque tiene que ver con lo que estás diciendo, o sea, hay una creencia que rompo, que no me sirve, ¿no? Pero aparte la monetizó, o sea, la hizo millones y millones y millones de dólares, o sea, es impresionante eso, usando sus Y es talentos y sus valores, sus talentos, sus claro. valores, o sea, increíble, increíble. Es tu curso, pues. Claro, porque mira, era esa creencia de él de que los trapitos sucios se lavan en casa, pues le daba una libertad a él y le daba un privilegio Y a él. aparte es de las mujeres, los trapitos sucios se lavan en casa, no los hombres, las mujeres se Sí, deben una creencia. entonces, pero esa era creencia de él, no de ella. La Exacto. creencia de ella era que ella desde muy chica, su catarsis de duelo de parejas las ha hecho cantando. Sí, Entonces, con su talento. sí, exacto, lo mismo Taylor Swift. O sea, aquí a lo mejor nos estamos desviando, pero no, es parte de No, no nos la estamos desviando. cultura y del trasfondo. Las nuevas generaciones y de nuevas culturas tienen diferentes ideas, tienen diferentes creencias. Y entonces es cuáles de esas ideas y de esas creencias puedo yo copiar, puedo yo Claro, modelar, claro, cuáles me me encanta. sirven. No, Claro, no se trata de todas las que yo quiera, no, se trata de cuál es la que más me sirve. Porque si es posible para alguien más, es posible para mí, si yo claro, así lo decido, si yo así me doy permiso, si yo así lo acepto, porque todo es personal. Lo tiene que aceptar mi subconsciente y lo va a aceptar mi subconsciente desde la emoción. Si claro. yo le pongo emoción negativa, no lo va a aceptar. Pero si yo le pongo emoción negativa a un miedo, lo acepta. Y entonces acepta ese miedo y yo empiezo a reaccionar en base a ese miedo. Pero si yo le pongo una, por decir algo, no una emoción negativa, sino que no le pongo emoción porque digo, no, eso no me gusta, y entonces me hago otra, entonces, pero a la otra no le pongo emoción, va a quedar la emoción del, no me gusta. O sea, siempre es la emoción más alta, es la que gana. Es la Entonces que. también eso saber, o sea, sí es cantarlo, pero con emoción. Si hay una emoción y puede ser cualquiera, porque por ejemplo la que dices de Shakira, pues era desde la emoción a lo mejor No, y rompe de la me creencia. picaron el ego Rompe la creencia aparte, rompe la ajá, creencia.
Luego, el talento de ser libanesa. Yo amo la cultura Ujú. libanesa porque les encanta el dinero, no saben comercializar, lo traen de origen de los fenicios. O sea, entonces junta todos los talentos hasta históricos, genéticos, los propios. O sea, y aparte rompe la creencia y hasta dijo, tú me avientas limones, hago limonada, así le contestó públicamente. Y dije, pues, ¿es cierto? ¿Por qué me voy a quedar llorando en un cuarto? ¿No? Cuando tengo el Sí. talento que toda la vida lo he hecho de expresar mis emociones a través de la música, pues digo, salió hasta de todas sus broncas económicas y le quedó de más, ¿no? Pues dije, Sí. pues, es real. Mira, a mí el dicho ese de si me das limones hago limonada, me encanta, te voy a decir por qué. Porque en el trasfondo es el limón, pero el limón es agrio, pero la limonada es dulce. Dulce, Entonces, eso es el trasfondo de ese dicho. qué padre, no lo había No ligado. importa si la vida me arroja algo agrio, yo le voy a poner mi enfoque, esto que les Está decía de la padrísimo. resiliencia, y lo voy a hacer dulce. Y entonces, y yo no me quedo ahí, ¿qué postre puedo hacer con ese limón? O sea, no nada más puedo hacer limonada, puedo hacer una nieve de limón, puedo hacer unas galletas de limón, un panqué de limón, Y ya le pones tu toque. ¿sí? Entonces, o puedo hacer un merengue de limón y ponérselo en un panqué de vainilla y todavía ya lo hago más dulce. Entonces tú Ujú. arrójame lo que tú me quieras arrojar, yo aquí lo transformo en lo Yo que yo lo quiera organizo, claro. transformar. Sí, Entonces, y así es la vida. La vida llegamos con estos talentos, estos dones, estos únicos, talentos y dones únicos e irrepetibles, y entonces desde ahí es qué puedo hacer yo con ellos. claro. Bye, Marta, se está despidiendo. Marta, claro que sí, después ves las grabaciones. Y entonces, desde aquí, déjenme y les termino de compartir la siguiente parte. Y entonces, en nuestra siguiente parte, vamos a ver lo que es la autoimagen. Y entonces, desde esta autoimagen, la autoimagen define las fronteras de los logros individuales y es el autor de Psycho-Cybernetics, Maxwell Maltz, que es un médico cirujano plástico. Y entonces aquí el doctor Maxwell Maltz escribió primero un libro en el que se llamaba, creo que se llamaba Beauty Faces, Beauty algo, Beauty Faces. Y entonces se dio cuenta que cuando hacía las cirugías, la imagen de la persona cambiaba, pero no solo la imagen física, sino también la manera que se proyectaba. Pero luego también se dio cuenta que había a otros pacientes que les hacía la cirugía y no cambiaba su autoimagen. O sea, ellas seguían diciendo que su nariz no había quedado bonita, y en base a la imagen que tenían dentro de ellas, se comportaban. Luego también dentro del libro viene que había gente que tenía cicatrices muy feas o que la gente hubiera considerado muy feas, pero que como eran de duelos o de guerra y ellos estaban orgullosos de la cicatriz, entonces las mostraban con orgullo. Lo que una persona que no hubiera estado por cicatriz de guerra o cicatriz de duelo de los que eran esgrimistas, mostraban con orgullo su cicatriz porque era parte de su ser, parte de su identidad, pero otras personas, a lo mejor con esa misma cicatriz, hubieran estado todo el tiempo tratándose de ocultar la cicatriz. Entonces, se dio cuenta que no es solo es la imagen que proyectamos, sino la imagen mental que tenemos de nosotros mismos. Y de ahí empezó a darse cuenta que cuando se modifica esa autoimagen, puede llevar a mejoras significativas, tanto en la autoconfianza como en el éxito personal. Cuenta en su libro la historia de un vendedor que tenía las orejas levantaditas y que cuando se operó y se las aplanó, ya se dejó de sentir ansioso de su imagen y empezó a sacar todos sus dones y potencial que había estudiado toda la vida, que sabía cómo vender, pero que le daba vergüenza salir a vender con gente que él no conocía. Y en el momento que hizo su cambio de autoimagen, pues salió y el éxito no se hizo esperar. Entonces, pueden ser cosas muy pequeñitas, pero también la autoimagen, no nada más. Yo aquí hago siempre con mis clientes mucho esta aclaración.
La autoimagen no nada más es en cuanto a lo físico, la autoimagen es en cuanto a cómo te consideras de seguro, de confiado, de competente, cómo te consideras de a lo mejor de sociable, de que hablas bien en público, de que eres tímido, de que hay gente que dice incluso soy corta. Es una manera de decir que no le gusta expresarse mucho. Entonces es en muchos sentidos, todos en nuestra vida, háganse de cuenta que tenemos, les comparto aquí, tenemos como este modulador, que esta tornamesa. Y entonces cada botoncito es, háganse de cuenta, soy bueno para las matemáticas en 5, soy bueno para o contabilidad, un 3, o soy fiestero, un 2, soy amigable, un 8. En cada una de las habilidades sociales nos tenemos en un número. Y hasta que no hagamos un cambio nosotros mismos en esa percepción, no vamos a tener resultados diferentes. Entonces, aquí lo que él marca en su libro es que la psicocibernética sostiene que cada persona tiene una autoimagen que determina su comportamiento y su nivel de éxito. Y esta autoimagen, si es negativa, o si es limitante, va a limitar nuestro potencial, mientras que una autoimagen positiva lo va a liberar. Ahora, también tenemos este mecanismo creativo según el que nuestro cerebro humano se ajusta como si fuera un termostato. Entonces, si nosotros lo tenemos marcado en 70 y de repente tenemos resultados de 80, nuestra misma autoimagen lo va a alinear. Lo mismo en esto de éxito y fracaso, las experiencias de fracaso las podemos ver como derrotas o las podemos ver como retroalimentación para reajustar nuestro enfoque y movernos hacia el éxito. Entonces, él lo que postula es que nuestro mecanismo cibernético, nuestro cerebro es como un mecanismo cibernético y en base a lo que nosotros tenemos como autoimagen, háganse de cuenta que es como un piloto automático, por eso puse este avión. Y si nosotros y el entorno nos considera que somos buenos estudiantes cuando estudiamos, vamos a tener notas altas. Si nosotros o nuestro entorno nos considera que somos de calificaciones de 7 u 8, siempre vamos a tener 7 u 8. Incluso si nos contratan un tutor, a lo mejor subimos a un 9 o a un 10, nos quitan el tutor y volvemos a un 7 u 8. ¿Por qué? Porque nuestra imagen así está programada. Y entonces le damos, incluso cuando decimos, pero me fue bien en un momento dado, es porque le dimos el poder a otra persona que estuvo trabajando con nosotros, otra persona que nos estuvo apoyando, otra persona creyó que sí era posible de lograrse y creímos en su creencia, no en la de nosotros, no en nuestra autoimagen, sino en la imagen que se hizo la otra persona. Por eso, volviendo a esto de las artistas, no sé si se han fijado, a mí me encanta poner el ejemplo de Enrique Iglesias. Enrique Iglesias decía, llego hasta este nivel y este nivel es mi representante. Siempre todos sus artistas que ha representado llegan hasta este nivel. Y entonces quiero llegar a otro nivel y él me frena. Entonces muchas gracias por participar, contrato a otro representante. Y así se fue yendo en su carrera. Y cada vez que quería llegar a un nuevo nivel, contrataba un nuevo representante que ya hubiera logrado eso, porque así era más fácil que todo su equipo creyera en la creencia del representante, pero era la creencia de él. Él era el que tomaba la decisión de contratar al nuevo representante, pero decía, no voy a pelearme con todo el equipo, mejor contrato a alguien que llegue y les diga, claro que se puede. Y entonces desde ahí él fue subiendo en su carrera musical. Lo mismo en otras empresas lo han hecho. Entonces es a quién jalo de otro CEO de otra empresa que haya llevado ya a su empresa a ese nivel. Llega y ya desde que llega el nuevo CEO, todo el equipo, toda la gente de la empresa sabe que ese CEO les va a pedir diferentes cosas. Entonces los límites cambian, las expectativas cambian, los estándares cambian y los procesos cambian porque llegó el nuevo CEO.
Y entonces desde esa nueva dirección, desde esa nueva autoimagen de la empresa, todo tiene que acomodarse. Lo mismo con nuestra identidad. Les tengo dos noticias, una buena y una mala. Y empiezo con la mala. Déjenme, se las pongo creo que quedó muy abajo. Ay, se salió la diapositiva. Bueno, se las digo. La mala noticia es que no podemos superar la autoimagen que tengamos de nosotros mismos. O sea, si yo creo que mi manera de ganar dinero es hasta 100,000 pesos al mes, hasta ahí voy a llegar. La buena es que yo puedo cambiar mi autoimagen. Y si yo cambio mi autoimagen y hago estos encantamientos y le empiezo a creerme que claro que es posible que yo pueda superar esos 100,000 pesos y ganar 150 o 200 o 300, la cantidad que yo crea y que yo sienta que es posible y empiezo a hacer esos encantamientos, mi autoimagen se va a ajustar, mi termostato se va a ajustar y entonces en vez de 70 grados centígrados, bueno, de 70 Fahrenheit, voy a ajustarme a 80 o voy a ajustarme a 65, dependiendo de lo que yo le ponga a mi termostato, porque mi termostato es mi autoimagen. No sé si haya alguna duda o pregunta de esto. La mala es que no la puedo cambiar. La mala es que hazte cuenta que tu autoimagen te tiene detenida hasta donde has llegado. Y entonces, si tú tratas de cambiar tus resultados en el exterior, no vas a poder a menos que primero cambies tu autoimagen. O sea, es un Ah, ok. cambio interno. Si tú haces el cambio interno en lo que Los tú resultados empiezas cambian. a Ya. creer, entonces, en base a esa creencia, tú empiezas a comportarte diferente y tus resultados cambian. La mayoría de la gente cree que nada más es cambiar el comportamiento, pero el comportamiento es causado por ese efecto. El comportamiento es un efecto. Si yo nada más por fuerza de voluntad cambio mi comportamiento, al rato voy a volver a mi comportamiento habitual porque no cambié mi autoimagen. Por eso en las dietas es el negocio del mundo porque te pones en la dieta, haces el cambio de comportamiento porque tienes una boda o un evento o cualquier cosa, pero si no cambias tu autoimagen y tú no te consideras una persona de tantos kilos o de tal figura o de tal talla, en automático, si tu autoimagen dice, ay, bajé mucho para la boda, pero yo normalmente soy talla 8, vas a volver a la talla 8. O si dices, normalmente soy Vuelvo al talla 7 y al 8. 16, ajá, vuelves. ¿Por qué? Porque esa es tu autoimagen, es tu autoconcepto. En cambio, si tú dices, me voy a poner en forma física porque quiero lograr un maratón y tu autoimagen es maratonista, tú nunca vas a dejar de correr. ¿Por qué? Porque tu imagen ya cambió y tú ya eres maratonista. Entonces es tu autoimagen es la que va a determinar tus comportamientos y tus comportamientos pues son los que se terminan viendo en resultados. No sé si haya quedado un poco más claro. Sí, ya, muy bien. ¿Ok? Y entonces, en base a esto, me gustaría agregar estas nuevas creencias de acuerdo a su nueva autoimagen. Entonces, esta de es posible. Si es posible para alguien, es posible para mí. Pero del es posible, cuando empiezas a ver que es posible, hay otra, es yo puedo. Y cuando empiezas a decir, claro que puedo, ahorita a lo mejor no lo sé hacer, pero yo puedo aprender, yo he podido en el pasado, yo puedo. Después me lo merezco, porque si no de verdad no crees que te lo mereces, algo en ti te va a autosabotear. Y entonces es claro que me lo merezco. ¿Por qué me lo merezco? Porque esto, ¿a quién más va a impactar? Es a tal persona, ¿en quién más va a influir? En tal persona y en tal persona. Y entre más personas afecte de manera positiva, más te sientes merecedora de lograrlo porque dices, ¿y si no soy yo quién? Y entonces después es, gracias, ya lo recibí. Cuando tú empiezas a actuar desde el gracias, claro que ya lo recibí, ya me vi, ya me sentí, ya.
Háganse de cuenta como cuando ve uno un vestido en una vidriera y dices, ya me vi con ese vestido. Así lo Mm. mismo decir, ya me vi con ese objetivo logrado. Y desde ahí empezar a ver qué es lo que puedo hacer yo diariamente desde ya lo recibí. Si, por ejemplo, lo que decía Inés, yo quería hablar en público y entonces empecé a ver a Patty y no, a lo mejor ni cuenta me di, pero de verla, pues yo lo empecé a sentir y ahora ya lo hago. Pues así como ya sabes que ya pudiste lograr eso, entonces dices, gracias, ya ni me había dado cuenta ni me acordaba que ya no sentía eso, ya lo recibí, me lo merezco, yo puedo, fue posible, es posible. ¿Qué otras nuevas puertas se te abren a ti desde saber esto, que con los modelos de referencia puedes lograr cualquier cosa? Y entonces, desde aquí, quiero recordarles algo que es muy importante. Estamos viviendo normalmente en el mundo físico, pero nosotros somos mucho más que nuestro físico. O sea, sí nacimos y llegamos como bebés, pero somos ese cuerpo físico, creció de ese bebé a este adulto, pero tenemos una mente y esa mente que tiene esas capacidades intelectuales, esas facultades intelectuales, puede rechazar o puede aceptar las ideas, puede crear nuevas ideas. Desde ahí puedes bajarlas a tu subconsciente. Desde tu subconsciente puedes emocionalizarlas y puedes tener nuevas actitudes. Pero no nada más eres esa mente, eres un espíritu. Y entonces cuando ese espíritu desde la intuición te habla, y te da ideas inspiradas, desde esas ideas puedes responder de dos maneras, con tu condicionamiento y decir, me da miedo, o desde la fe, desde tus nuevos conocimientos, desde esta certeza y decir, va, no sé cómo, pero de esto se tratan los objetivos, de crecer. Y si ya lo hice en el pasado, pues ahí les voy nuevamente. Entonces, si ya tuve esta idea inspirada y ya en el pasado me aventé sin saber y tuve este cambio de profesión o este cambio de ciudad o este cambio de idea, pues ahí les voy nuevamente con estas nuevas posibilidades. Entonces, constantemente nosotros tenemos energía. La energía nos está fluyendo todo el tiempo, pero la energía la estamos transformando y esa es una de las primeras leyes universales, la transmutación constante de energía. Tú puedes estar inhalando y luego exhalas y ya transmutaste la energía y tienes energía todo el tiempo en tu cuerpo, pero esa energía se va a transformar a través de tus pensamientos. Si sigues teniendo los mismos pensamientos, esa energía se va a transformar en los mismos resultados que siempre has tenido. Pero si llega tu energía y tú en tu mente visualizas cosas distintas, te emocionalizas con cosas distintas, vas a producir resultados distintos, vas a traer a nuevas personas, vas a traer nuevas ideas, vas a traer nuevos resultados, nuevas fórmulas, nuevas maneras de interactuar con la vida, aunque se presente lo mismo, como tú eres otra persona, desde tu nueva interpretación de los paradigmas, los resultados ya van a cambiar. Y esto es sorprendente. Cuando ya lo has experimentado una vez con lo pequeño, te puedes ir a lo mediano. Cuando ya lo has experimentado en lo mediano, te puedes ir a algo más grande. Y así vas ampliando tu paradigma desde la fe, porque ya sabes que es posible. Ya has probado, ya has modelado, ya has crecido, ya has evolucionado, ya has cambiado esa percepción de decir, bueno, así lo hacía papá o así lo hacía mamá, yo lo puedo hacer distinto. Y entonces desde ahí saber que es posible, que yo puedo, que me lo merezco y que gracias, ya lo recibí. Ahora déjenme, se los muestro cómo se ve con imágenes. Es posible. Y esto, ves el modelo, ves aquí al abuelito y al nieto. Entonces, si tú ves desde niño que tu abuelo toca la guitarra, dices, es posible y empiezas a tocar y aprendes muy fácil porque es algo que lo ves como muy posible. Ya lo ves en la familia, lo ves en el entorno. Ahora, la niña aquí
yo puedo, está súper contenta porque está viendo que está formando esas uniones, esas imágenes, esos legos. Ahora, cuando tú ya empiezas y te gusta algo y le dedicas tiempo y compras el equipo y le dedicas más tiempo, inviertes tu dinero, inviertes tu tiempo, inviertes tu esfuerzo, es porque ya me lo merezco. O sea, este es un sueño, pero yo me lo merezco. Y entonces se ve como estos ciclistas. Y después es, gracias, ya lo recibí. Tienes este trofeo, que este trofeo puede ser una bonita familia, este trofeo puede ser una mejor condición física, este trofeo puede ser el recuperar a lo mejor algo de tu salud que habías perdido o algo de tu motivación que habías perdido. El trofeo es tu objetivo logrado, no importa cuál sea. El éxito es alcanzar un ideal valioso, pero es el ideal valioso para ti. Y para mí el éxito es desde que decides cuál es el ideal valioso y dices, voy por él, para mí desde ese momento ya eres una persona exitosa, porque escuchaste tu sabiduría interior, escuchaste tu intuición y dijiste, va, me sumo, no sé qué me depare la vida, pero me sumo. Desde ahí ya empezar a disfrutar tu camino de crecimiento, tu proceso de evolución. Ay, perdón. Y aquí, antes de cualquier cosa, te invito a que hagas este ejercicio de la autoimagen. Ya te expliqué lo que es la autoimagen. Ahora te invito a que hagas el guión de tu nueva vida. Hazte cuenta que cuando naciste y que venías con ese embudo abierto y que toda la información te llegaba, imagínate que también te dieron un guión y te dijeron, tú naciste en esta familia, si nos comportamos, pertenecemos a esta sociedad, a esta cultura, con estas tradiciones, con estas reglas y te dieron tu guión. Y ahorita tú estás diciendo, muchas gracias por participar. Este guión es como el de Steel Magnolias de Julia Roberts, ya quedó obsoleto. Y yo ahorita ya vi que Julia Roberts hizo muchos papeles en muchas películas. Entonces, ¿cuál es el papel que yo me doy permiso a partir del 2025 de empezar a interpretar? Con mi objetivo claro o ya más claro de qué es lo que no quiero y ahora qué es lo que sí me gustaría tener, con mi propósito, con mi visión, con mis valores, con mis dones, con mis talentos, con todo eso, ¿cómo sería el nuevo guión de mi vida? ¿Qué nueva autoimagen me apoyaría para lograrlo? Y entonces desde aquí te invito a empezar a visualizar ese sueño realizado. Y me gustaría que, si tienen oportunidad, que hagamos un ejercicio, que cerremos los ojos y empecemos a inhalar y exhalar. Y profundamente inhalamos nuevamente contando hasta 5. Exhalamos contando hasta 5. Nuevamente inhalamos profundamente, ahora contando hasta 3. Luego exhalando contando hasta 3. Y ahora nuevamente, inhalando profundamente y contando 3 veces, pero el número 1. Y exhalando y visualizando 3 veces el número 1. Y ahora te voy a invitar a que subas una escalera dorada o plateada, el color que tú gustes, y que vayas subiendo estos 10 escalones. Y te voy a invitar a que mientras yo los cuento, tú te vayas viendo, subiendo esos escalones. Y ahora estás subiendo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Respires y observes que ya llevas 5 escalones y nuevamente continúes con el sexto escalón,
el séptimo, el octavo, el noveno, y llegaste a la cima de esa escalera, al 10.º escalón, y ahora te topas con tres puertas hermosas, como nunca antes las habías visto, y enfrente de esas puertas hay una que dice 1 año, hay otra que dice 3 años y hay otra que dice 5 años. Y te invito a que abras la puerta que tú elijas y abriendo esa puerta, observes qué hay adentro. ¿Cuál es ese sueño que estás observando que ya realizaste? Que observes cómo se ve, que observes cómo te sientes de haber traspasado esa puerta y de estar ya en este sueño logrado. Que observes dónde estás, quiénes están ahí. Y ahora te invito a que aclares un poco más la imagen, como si tuvieras una perilla que pudiera darle más luz y color a esa imagen. Que desde esa claridad veas cuál es ese objetivo, ese sueño logrado. Que escuches qué es lo que dicen las personas que están contigo. Si te felicitan o te reconocen o te agradecen. Te invito a que observes a quiénes está impactando este sueño a nivel de familia, equipos, compañeros de trabajo, socios, proveedores, y a nivel personal, cómo te está impactando a ti el haber alcanzado este sueño. Te invito a que ahora observes qué más hay ahí. Que observes tu cuerpo, incluso si hay algún aroma o la ropa, la sensación de la ropa que traes puesta, si hay algún clima que puedas percibir, algún sabor. Y te voy a invitar a que ahora te preguntes cuál es ese resultado, cómo llegaste a él, qué pasos fueron los que diste desde el 2025 a la fecha, qué puertas cerraste, a qué le dijiste no, qué decisiones tomaste. ¿Qué se sumó a tu vida y qué se restó?
Y cuando ya tengas toda esta información, que tomes una foto, como un screenshot, que digas, esto lo voy a guardar y que observes cómo te gustaría guardar. ¿Te gustaría ponerlo en un portarretrato, en tu fondo de pantalla del teléfono? Si te gustaría guardarlo, a lo mejor en tu corazón o en tus manos, ¿cómo te gustaría bautizar esta imagen? Si esta fuera una película, ¿cuál fuera el nombre que le pondrías a la marquesina o al letrero del cine? ¿Y en qué colores te gustaría que fuera anunciado esta película? Te voy a pedir que la guardes en tu cuerpo y le pongas color y sensación a esta emoción de haberlo logrado, a esta certeza, a esta nueva creencia de que es posible, de que tú puedes y que te lo digas con tu nombre. Yo, tu nombre, puedo. Yo, tu nombre, me lo merezco. Yo, tu nombre, agradezco por haberlo recibido. Y desde aquí lo celebres. Lo celebres con una sonrisa, abrazándote, estirando tus brazos de victoria, como tú lo decidas. Y ahora inhalando y exhalando profundamente, 2 o 3 veces, vayas volviendo, salgas de ese cuarto, traspases nuevamente esa puerta, sabiendo que esta sensación ya es tuya. Este recuerdo, ya no hay quien te pueda decir que no existe. Esta es una experiencia vivida y que ahora, desde esta puerta, vayas volviendo al aquí y a la hora, Ujú. y cuando estén listas, me digan presente. Bueno, desde aquí, bienvenidas nuevamente. La invitación es a que terminando el ejercicio, terminando ahorita nuestra grabación, escriban el nuevo guión. Aunque sea 2 o 3 palabras, si no se pueden sentar a escribirlo todo, y desde ahí que les quede como pistas para escribir su nuevo guión de vida, esta información que les llegó desde su subconsciente, desde su superconsciente, desde su intuición o su sabiduría interior. Y la tarea es, además del guión, es elegir las nuevas creencias y hábitos que les gustaría agregar a su vida de acuerdo a esta nueva autoimagen y cuáles desean eliminar o transformar por otras más empoderadoras. Entonces, esa es nuestra tarea entre hoy y el próximo martes. Y pues
nuevamente muchas gracias y el próximo martes nos vemos para hablar de los hábitos de éxito y las decisiones. Entonces, pues nuevamente muchas gracias. Termino con la grabación y cualquier cosa, pues seguimos platicando. Muchas gracias.